Un saludo para todos, qué bueno reflexionar un poco el Evangelio que corresponde al día de hoy, viernes. Los quiero animar para que lo busquen en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Este capítulo nos trae al principio ese relato que conocemos como el buen pastor, donde el Señor se manifiesta pues como nos lo dice el Salmo 23, el buen pastor. Pero en sí el trocito que vamos a leer hoy corresponde a 10:31 de San Juan. No lo voy a leer todo, pero ustedes ojalá lo lean. Voy a leer algunos trocitos y voy a comentar en sí todo el Evangelio. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras queréis aprenderme? Ahí comienza pues esa pregunta del Señor. ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me quieren matar? ¿Por cuál? Mire qué impresionante. Casi siempre, o siempre diría yo, la mayoría de las veces, excepto con el hombre justo, con el hombre inocente, pero en la mayoría de las veces una persona es condenada por el mal que hace, por el daño que hace. Pero aquí no hay ningún mal, eso lo va a decir Pilato también. No descubro ningún mal en este hombre, no veo motivos para juzgarlo, para acusarlo. Y aquí ya él les comienza a preguntar. Todos estos capítulos son una continua discusión donde el Señor trata de mostrarles a ellos, trata de aclararle que Él es realmente el rey de los judíos, ¿cierto? Que Él es realmente el Mesías. Él es realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Es lo que Él va pretendiendo decirles y aclarar. Es como su autorrevelación, su automostración. En los evangelios sinópticos aparece mucho esa expresión: no le digan a nadie. Él hace un milagro y les dice: no le digan a nadie, por favor, que es lo que conocemos como el secreto mesiánico. Pero aquí en estos textos ya Él está diciendo claramente que Él es el Hijo de Dios. Al final del evangelio que leeremos hoy nos va a decir, pero desde el versículo 38 dice: pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed al menos por mis obras. Así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en él. Querían de nuevo prenderlo, pero se les escapó de las manos. Miren pues, en varios momentos en San Juan, el Señor se les va a escapar de las manos. Como que se les va, como que no lo pueden retener, no lo pueden apedrear. Y la gran pelea aquí, la gran discusión, es porque Él se presenta como el Mesías. En el versículo 36b va a decir: yo soy Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Así se nos va presentando, pues el Señor se nos va revelando. Y esto tiene muchas cosas importantes. El Mesías, el Señor, el buen pastor, el que pastorea las ovejas, pero este mismo que dice que es el buen pastor, es el mismo que es el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos lo va a decir Juan el Bautista. Es pastor y es Cordero. O sea, Él es el que se entrega, pero es a la vez el que nos protege, el que nos pastorea y el que nos cuida. El Mesías, el Cristo, el ungido. Recuerde que Mesías, Cristo, ungido son sinónimos, o sea, el que está lleno de Dios. La palabra ungido, la palabra Hijo de Dios son palabras sinónimas, similares. El ungido, el Cristo, el Mesías, Masiach, Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español, o sea, el que está empapado de Dios, el lleno de Dios, el Hijo de Dios. Ese es Jesús. Él es en el que se cumple todas las promesas. Dios da cumplimiento a su nombre en Él. ¿Cómo así que cumplimiento a su nombre? Dios
es Yahvé, y la palabra Yahvé traduce el que es. Pero sobre todo, y la raíz más original en hebreo es Hawá, la palabra Hawá, que traduce el que está contigo. Ese es su nombre. Y Jesús significa Yahvé salva. El que está contigo te salva. Dios nos está salvando. ¿A través de quién? De su Hijo, del ungido, del Cristo, del que Él ha llenado de su presencia. Por eso Él dice que el Padre está en mí, yo estoy en Él. O en otro momento va a decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Bueno, y si no me creen a mí, crean en las obras, dice Jesús. ¿Y cuáles son las obras? En San Juan las obras son maravillosas, porque Él convierte el agua en vino. Él va a decir que va a restaurar el templo. Él va a sanar un paralítico. Él sana a un ciego. Él trae la luz. Él le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Él le dice a la samaritana que Él es el agua viva. Esas son las obras de Él. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el capítulo 6. Todo lo que nosotros necesitamos en este tiempo de crisis lo tiene Jesús. La alegría. Puede que en este tiempo hayamos perdido la alegría porque estamos muertos de miedo, ya ni nos reímos, estamos asustados, atemorizados. ¿Y qué tal que alguien haga un chiste? Nuestras vidas ya parecen fúnebres. Pero el Señor nos trae en su vino la alegría de la vida. Y nos pone a caminar de nuevo, nos saca de nuestras parálisis. ¿Por cuál de esas obras me quieres juzgar? Y ni decir todo lo que nos traen los evangelios sinópticos, resucitando al hijo de la viuda de Naín, enseñándonos cómo levantar al que está caído, allá hablándonos del samaritano compasivo. Ni decir en Lucas 15, el padre que abre los brazos para recibir a su hijo. Y tantas obras que el Señor hace. Crean por las obras, por todo el obrar que Dios hace en nosotros, por todo lo que puede transformar nuestra vida, aún en estos momentos de dificultad. Él es el ungido, el Hijo de Dios. Sus promesas de pronto no son nuestras expectativas. Él cumple las promesas. A veces no cumple nuestras expectativas. ¿Cuáles son sus promesas? Quizás son muy distintas a mis expectativas. Quizás mi expectativa es que nadie se muera. Quizás mi expectativa es que nadie se enferme. Quizás mi expectativa es que yo gane dinero. Quizás mi expectativa es que todo lo tenga a pedir de boca. Pero es muy distinta a su promesa. ¿Cuál es su promesa? ¿Cómo resume Dios su promesa? Su Hijo Jesucristo. Yeshua, o el Emanuel, Dios en nosotros, Hawá, Dios con nosotros, Yeshua, Dios salvándome. Esa es su promesa. ¿Cómo va a salvar a continuación a Lázaro en el capítulo 11? De la muerte lo va a arrancar. Y si él creyó realmente en ese milagro, va a resucitar eternamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la coyuntura? Ser como Dios. ¿Es que tú te crees Dios? Le van a decir. Sí, es que yo soy el Hijo de Dios. El problema es qué idea tenemos de Dios. El problema no es querer ser como Dios. El problema es tú qué piensas de Dios. Yo qué pienso de Dios. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo lo entiendo? Un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios bombero que lo busco para solucionar un problema, un Dios cajero que lo busco para que me dé plata, un Dios que ignoro, que no me importa. Entonces, cuando escuchamos que alguien es como Dios, ojalá fuéramos como Dios. Como este Dios, el Dios que nos revela a Jesús, y a eso estamos llamados, a ser como Él, a ser imagen de Él, que se vea en nosotros la presencia de Dios. No es que no, claro, tenemos que ser como Dios, tenemos que decir que somos los hijos de Dios y actuar como Dios actúa. ¿Cuál Dios? El de Jesucristo, no el Dios
que usted y yo nos imaginamos. No el Dios que se imagina por allá la señora, que es un Dios que adivina cosas del futuro. No es un Dios que se imagina por allá el otro, que piensa que es un Dios que aguanta todos sus pecados, sus errores y que no dice nada por eso. No, un Dios que nos quiere cambiar, que nos quiere transformar el corazón. Un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, pero un Dios que nos dice, no peques más. No peques más. Un Dios que nos dice, si creyeras en mí, ya no estarías ciego. Un Dios que nos ama como somos, pero que no nos quiere dejar como estamos. Un Dios que nos ama como somos, pero que no nos quiere dejar como estamos. Para mí, Dios es, dice mucha gente. Es que para mí Dios es esto. Para mí Dios es esto. Para mí la misa es esto. ¿Cómo así? Es lo que es, y lo que es lo que Jesús nos revela en su palabra. Un Dios que es infinitamente misericordioso, un Dios que tiene un corazón abierto para todos, un Dios que nos invita al cambio, al progreso, a la lucha. A veces la gente piensa que Dios es un relajo y que si yo creo en Dios es para no hacer nada. Los que dijeron que la religión, que la fe era el opio del hombre, cuán equivocados estaban. Porque el que realmente conoce a Dios no vive en el opio, no vive en la pereza, no vive distraído. Al contrario, vive activo. Vive activo. Miren, hermanos, yo en este tiempo de cuarentena no he tenido tiempo de relajo, ha sido tiempo de trabajo. Miren un San Francisco de Asís. ¿Qué vamos a decir uno de este hombre que había recibido simplemente opio y que estaba relajado, o de la Madre Teresa? ¿Cómo vamos a decir eso? De ninguna manera. De Jesús nunca perdía el tiempo, nunca lo vemos relajado, orando, comiendo con la gente, compartiendo, sanando a los enfermos, trabajando. Y él mismo dice, mi Padre todavía trabaja y yo también trabajo. ¿Qué idea tienes de Dios? Nos invita el Señor a ser como Él. Nos dice el Señor, yo te amo como eres, pero no te quiero dejar como estás. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.